Bueno, continuamos, se nos cogió la noche, Germán muy juicioso escuchando, yo como siempre tan preguntón, porque me gusta mucho ese tema de la economía y cuando llegan a uno y le dicen el datico que me acaban de decir que los gringos deben 15 trillones de dólares, pero trillones de los gringos y no los de nosotros, y entonces uno, pues, ¿cómo describe eso? No tenemos ni idea. Lo que, si usted se ganara el baloto pues, de 15 trillones, yo no sé, uno qué haría con eso. O sea, ahí se compra Estados Unidos, ¿verdad? Y echa a todos los gringos, ¿no? ¿Qué cosa tan impresionante? Bueno, no está en venta. Desde lo financiero. ¿Qué quieres saber desde lo financiero? Lo que estábamos hablando hace un momento. Ok. Sí, creo que Ramón ha tocado el punto central. Lo importante no es tanto lo que se debe, sino mi capacidad para poder pagarlo. Entonces, en ese orden de ideas es donde viene el famoso tema que seguramente ustedes oyen hablar de los famosos déficits o superávits fiscales. Sí. En otras palabras, que los gobiernos tienen, al igual que una familia, unos ingresos que mayoritariamente provienen de impuestos, pero tienen unos gastos corrientes del día a día, que nóminas y etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que ojalá el gobierno tenga un déficit que sea manejable. En el caso colombiano, este no va a superar más del 3%, 3,5%. En el estadounidense puede estar por del 4, máximo 5 en el peor de los casos. Grave es cuando ese déficit es tan amplio que obviamente tiene que seguir endeudándose para poder pagar las deudas. Eso es lo que ha ocurrido con muchos países a raíz de esa crisis en Europa, por ejemplo, que empezaban a sobreendeudarse para poder tapar un hueco con otro hueco. Para hacerlo más claro, Nacho, si no estoy equivocado, lo que pasa con las tarjetas de crédito con uno. Entonces, para pagar esta tarjeta hago un avance en aquella. Correcto. Y entonces ya tengo dos deudas, una para pagar esta y luego otra tarjeta para pagar esta y aquella. Yo ya las devolví todas, me quedé con una, qué susto. ¿No? Y eso lo hace todo el mundo. Sí. Y eso funciona. Por eso no es ortodoxo, porque tarde que temprano se te va comiendo. Entonces, países como Estados Unidos, países como Japón, el caso alemán y demás, son países que han manejado lo que llaman, en vez de unos déficits, hay lo que llaman unos superávits primarios, y eso es antes de yo pagar intereses, cuánto me queda todavía en saldo. Y generalmente esos países en ese sentido tienden a ser positivos. Por ejemplo, ahora nuestro mayor vecino, que es Brasil. Brasil tiene un problema importante para este 2014 y no se ha acentuado en las noticias. Y es que ese superávit primario, o sea, el que uno analiza antes de tener que empezar a pagar intereses, se está achicando paulatinamente. Le está pasando no a la misma proporción de la Argentina, lo que le pasó también a Venezuela, pero Brasil lleva 2 años con crecimiento económico relativamente muy bajos, con crecimiento de la inflación fuerte, tasas de interés altas relativamente hablando también, y eso están ya a los ojos de los analistas internacionales. Existe la probabilidad que a este año a Brasil le puedan incluso bajar lo que llaman la calificación de la deuda, lo cual no sería para nada positivo para Latinoamérica. Doctor Mesa, sentémonos en el panorama en el que estamos en la actualidad. Tenemos un Ecuador que nos está dando clases en infraestructura, en cantidad de cosas, con su discurso y todo, pero ahí lo hizo. Hasta el mismo Evo Morales, hasta el mismo Bolivia también está dando como clases. Un Perú que camina muy bien, un Chile que siempre ha demostrado que es una economía muy sólida. Brasil, con todo lo que usted está diciendo, arrancó muy bien con Luna, pero no supimos en qué momento se enredaron, porque sacaron mucha gente de la pobreza extrema y llevaron pues una economía muy bien, pero no sé en qué momento están enredando. Un Panamá, bien, pero es una economía pequeña. Un Centroamérica también muy interesante, también medio enredadito, no sé cuántos países habrán interesante, el Caribe. Tenemos empresas de Colombia ya que ya no les, ¿cómo es? Multilatinas, ya las llamamos, ya no tenemos las multinacionales que no invadieron, sino que ya nosotros somos los de las multilatinas. ¿Cómo entender este panorama? Esto va a generar más empleo en Colombia, el dólar va a bajar, las acciones van a subir. ¿Cómo entender este panorama? ¿Para dónde va a coger la economía del país colombiano? No, yo creo que Colombia pues, ha sido un país relativamente bien manejado en lo económico. Es un país que le faltan muchas cosas que de pronto nuestros vecinos, como tú lo mencionas, han venido logrando. El caso, por ejemplo, de Ecuador con el tema de la infraestructura, con el tema de la educación. En el caso de Perú con una serie de reformas importantes. De hecho, ustedes saben que estamos en estos días hablando mucho de la Alianza Pacífico. En el Caribe. Sí, lamentablemente. En el Caribe. Pero usted me deja que le... Es que usted ya me hizo acordar de un dato que... De eso del Caribe, que la gente de mi tierra se enojó porque hicieron los juegos... la Alianza Pacífico en el Caribe y hubo mucha protesta. Pero resulta que pasó una cosa curiosa y que los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que los iba a hacer Guatemala, si no estoy mal, Guatemala renunció a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Adivine quién lo está pidiendo. Cali. Pero Colombia está en el Caribe. Pero Cali no. Pero Colombia es que es lo que país. Por eso decían. Entonces era curioso porque se quejan de que hicieron la cumbre de la Alianza. Sí, pero no hay presentación con eso.
Pues recuerde que Medellín hizo los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con el 170 y algo. Sí, Muy 1978. A mí me Sí. toca dar No, una bandita de pero peladito. la lógica sería que los hagan en la costa atlántica. Entonces, vuelvo y consolido. Entonces, eso pues es como, inclusive titularon hoy, Colombia el más atrasado de todos los países, de México, de todos los que están ahí. De la alianza. Y vuelvo y quiero que ustedes como economistas y ustedes que conocen tanto ese tema, ¿por qué si hemos tenido una economía buena, que tuvimos en su momento pues el petróleo, que enseguida le pregunto por acciones que me tienen loco, qué hacen con Pacific, qué hacen con Ecopetrol, que bueno, yo sé para dónde tengo que coger ahorita. ¿Por qué no despegamos, hombre, y otros países sí despegan? Es como la pregunta del millón. Sí, es una pregunta muy difícil, pero uno podría resumir que Pues esta guerra. Lo que pasa es que en Colombia hay como exceso de democracia, o sea, hay que consultarlo todo. En Colombia somos muy lentos para tomar decisiones. Mire, por ejemplo, el tema de la infraestructura. Si usted coge a Ecuador y Perú y Chile, nos llevan años en materia de infraestructura. Han logrado avanzar porque tienen unas, digamos, han hecho reformas que posibilitan que esto transite rápido y que encuentren fuente de financiamiento muy claro. Aquí puede haber dinero, puede haber recursos, pero no nos dejan por una serie de cuestiones ambientales, cuestiones políticas, cuestiones regionales. Entonces, digamos que eso es un punto que ha frenado muchas de las cosas importantes que el país necesita para poderse capitalizar, digamos, y ponerse a la par con otras economías muy parejas a nosotros. Yo les decía al principio, nosotros hemos ganado en estabilidad macroeconómica, pero no hemos ganado en lo otro, en cosas de fondo trascendentales, como reformas que nos permitan evidentemente dar ese salto. O sea, nos hace falta brincar. ¿Y por qué nos hace falta brincar? Porque todavía tenemos una estructura productiva, digamos, muy conservadora. Todavía, si ustedes ven, por ejemplo, la canasta exportadora de Colombia, Colombia sigue viviendo los productos primarios extractivos. O sea, nosotros hicimos una apertura económica ya desde 1990 y realmente no hemos logrado diversificar de manera importante la economía, no hemos potencializado nuevos mercados, nuevos productos. Eso ya me preguntan, nuevos mercados, o sea, teniendo un mercado como Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, o sea, nuestro entorno es interesante. Les vendemos lo mismo. Les vendemos lo mismo y no fuimos capaces de hacer más. Entonces, y no hemos podido lograr diversificar nuestra oferta productiva de tal forma que eso nos ayude a dar ese salto. ¿Y los TLC qué papel juegan en todo esto? Bueno, en eso hay mucha discusión, pero la evidencia en general ha demostrado que los países han logrado avanzar con los tratados de libre comercio, siempre y cuando esos tratados los hayan acompañado de políticas y de reformas que mejoren la competitividad de la economía, porque no es suficiente desmontar aranceles, o sea, eso no es suficiente. Por ejemplo, en esto de la Alianza para el Pacífico, estos países se van a eliminar el 92% de aranceles, lo cual se podrán entre ellos intercambiar bienes y servicios. Pero si nosotros... No, y claro, y fuera de eso, nosotros somos el país que tiene los costos de transporte más altos. Claro. Entonces, para nosotros va a ser muy complicado venderle a Perú, venderle a Ecuador. O sea, le vamos a seguir vendiendo lo que le hemos vendido toda la vida. Café en costales, para que ellos no lo devuelvan ya procesadito con distinto sabor. Es la historia de Colombia, para resumirla. Entonces, eso es un tema que no solamente lo resuelve la economía, yo creo que hace falta otras cosas. Y ahí donde el tema político se vuelve importante para impulsar desde el Senado, desde los gobiernos municipales y locales, verdaderas reformas que le den un salto al país para que efectivamente nos podamos poner a la par con... Un ejemplo, para terminar el tema, nosotros en los últimos años hemos conservado el mismo puesto en el ranking mundial de competitividad. Estamos entre 68 y 69. En cambio, Ecuador en los últimos 3 años casi que ha avanzado 20 puestos. Sí, señor. ¿Qué significa eso? Ese tema lo vamos a tratar aquí, hermano, el de la competitividad, porque resulta que es un puro cuento el que nos están echando. Político. Nos dicen, somos un país muy competitivo y la innovación. La tercera economía de parece que no lo dicen las cifras, como usted lo está diciendo, clarísimo. País avanzando en 2 puestos y nosotros en el mismo ranking. Pero bueno, volteemos aquí este pastelito. Tengo unas preguntas muy chéveres también por otro lado aquí. Bueno, y que me decían, cuidado, lo va a dejar ir sin preguntarle sobre las acciones. ¿Qué está pasando, hombre, con Ecopetrol? Nos hablaron que cuando llegaran a 1 millón de barriles, llegaron al 1 millón de barriles, que lo que están produciendo no lo dijo el ministro de Hacienda, aquí sentado, la semana pasada. Estábamos en 1 millón. El Colombia, no Ecopetrol, Colombia. Ecopetrol produce alrededor de cercano a los 800.000 barriles. Sumado del resto de petroleras, se aproxima al 1 millón. Entonces, seguramente yo no alcancé porque estaba en ese momento dedicando cátedra y no pude ver el programa de ustedes en vivo y directo. ¿Cuándo es que lo vamos a repetir, hermano? ¿Cuándo es que lo vamos a tener?
Lo vamos En a estos días. Pero el martes. Pero lo tuiteé para cuando Muy bien, precisamente bueno, me enteré. entonces, ¿qué es lo que está pasando con la acción en Colombia? A ver, las acciones en Colombia desde el año previo, o sea, más o menos de entre segundo semestre, mediados del segundo semestre, comenzaron a tener un declive. No fueron ellas solamente, fue también el resto de países a nivel latinoamericano que también empezaron a tener un declive. Tanto Chile, con todo lo bueno que mencionaste de Chile, tanto Perú, con todo lo espectacular que estás mencionando de Perú, y Colombia tampoco fue la excepción. Comienzo de este año ha estado muy movido en gran medida por varios eventos. Empezó a haber una mago de crisis maluca en Argentina, Turquía, Sudáfrica, Ucrania, y estos eventos infortunadamente ayudaron a ser el catalizador. Catalizador es aquel elemento en temas de reacciones químicas que permiten dar ese salto que dices tú previamente y que propició, aunado al tema de la Reserva Federal, que viene precisamente reduciendo el monto de dinero que está inyectando la economía, lo tocamos en el programa hace un par de semanas atrás, hizo que inmediatamente los inversionistas aparentemente decidieran salirse de los llamados mercados emergentes e irse para Estados Unidos. En el proceso compraron dólares y con esos dólares invirtieron en los bonos del Tesoro americano. Y el miedo no fue solamente hacia las acciones en los mercados emergentes, incluso Estados Unidos, su propia bolsa, tuvo una caída muy significativa hasta hace menos de una semana atrás, en donde se veía prácticamente que los inversionistas estaban refugiando en los bonos emitidos por ese gobierno que te parece increíble que esté endeudado al 100% y que aún así los inversionistas corren como locos a invertir en ese tipo de papeles. Pero dígame, acá uno lo tengo que Dale, interrumpir rápidamente. aproveche. Entonces, economías como la de Argentina, la de Venezuela, usted me lo ha dicho muchas veces y Juan Diego Gómez también. Olvídese. Puede pasar y eso no va a afectar a nada al mundo. Ya no. Pero la de Argentina sí puede generar otro Sí, corralito. hombre, para que tengan una idea. Bueno, entonces la de Brasil podría generar otro. Entonces, permíteme yo tratando de ponerlo en el contexto. Sí. Una cosa es el tema macroeconómica y otra es cómo los mercados reaccionan a esa situación macroeconómica. Argentina, su bolsa, para que tengamos una idea en mente, lo que negocia una acción, por ejemplo, como Yahoo, Estados Unidos aumentará Yahoo, esa negocia en el mercado de valores de Estados Unidos. Lo que ella negocia en un día es todo lo que negocia la bolsa de Argentina. Si estamos hablando de una acción como Yahoo, que no es la más grande, hay de más de 8.000 acciones que se mueven en el mercado estadounidense, y la bolsa argentina en un día mueve lo que mueve Yahoo. O sea, Entonces, perdóneme mi ignorancia y lo vuelvo a interrumpir. Ya voy para allá. Es que yo quería responder tu pregunta. No, pero entonces, ¿cómo es que Grecia quebró Europa? No, ¿Cómo es que Grecia puso Europa en crisis? Eso es lo distinto. que uno no entiende. Entonces uno ve a Argentina mal, uno ve a Venezuela re mal, Brasil con tendencia, y llega Grecia, ¿qué hizo? Grecia puso a temblar Europa, ¿no? Pero eso es lo que uno vamos entiende. despacios. Es que hay varios temas ahí para ver cómo es la propagación de lo que llaman el riesgo sistémico. Entonces, veamos primero de las acciones, ahorita si quieres me regreso al tema de Grecia. Pero en el caso colombiano en particular, entonces, ¿qué ha ocurrido? El efecto de huida de los mercados emergentes, infortunadamente Colombia, que hace parte de ese barrio llamado emergentes, también le tocó que también los inversionistas liquidaran, algunos con razonamiento, otros más impanicados que cualquier otra cosa. Pero desde hace más de una semana larga atrás, nosotros en los diferentes medios, a nivel de analistas, independientes y firmas comisionistas, hemos reconocido que, y creo que lo hizo tu ministro, el ministro que estuvo presente aquí, habló de todos los signos económicos colombianos que claramente la destacan con respecto a muchas otras economías o llamadas emergentes, que permiten identificar que Colombia como destino de inversión en el mercado de valores es un mercado todavía muy atractivo. Lo que ocurre es que no podemos esperar que de la noche a la mañana la bolsa otra vez se dispare 15, 20, 30%. O sea que lo que nosotros hemos recomendado es que esta baja que ha habido en el mercado de valores ha sido muy buena para aprovecharla para el mediano plazo. ¿En qué sentido? Acciones como las que mencionaste, Ecopetrol, la misma Bancolombia que recientemente está en un proceso de emisión de acciones, Pacific Rubiales, las compañías energéticas, caso Isagen que está en este problema de la venta o no del gobierno, etcétera, etcétera, han tenido un importante, digamos, remesón en el mercado, pero desde hace el viernes de la semana pasada, más o menos jueves, paulatinamente está cogiendo otra vez el mercado fuerza, tanto en volumen, sostenido por encima de los 130, 150 mil millones de pesos en promedio diarios, que es bueno, y dos, el hecho de que las acciones están mostrando ya de que se consolidaron, luego de una caída muy fuerte, han venido consolidándose y pareciera ser que van a empezar en un segundo ciclo, que es el ciclo donde paulatinamente empiezan otra vez los inversionistas con todas las de la ley a comprar. Eso propiciado, ¿por qué? Porque ya los inversionistas desde el punto de vista, digamos, más discriminatorio caen en la cuenta y dicen, hombre, ¿es Colombia-Sudáfrica? ¿Es Colombia-Argentina? No, no lo es. Es solamente un parte del vecindario que por el efecto sistémico se la llevó el bulto. Pero esas caídas tan fuertes son las que aprovechamos nosotros precisamente para comprar despacio. No hay que comprar toda la posición de uno,
sino que de manera paulatina va acumulando. Los resultados financieros de las empresas del último trimestre, o sea, todo el año fiscal del año 2013, apenas empiezan a dar a conocer. Se especula, esto ya es especulación, que Ecopetrol, por ejemplo, en el trimestre de octubre a diciembre tuvo un crecimiento significativo en sus ingresos con respecto al trimestre previo. O sea, es posible que Ecopetrol sorprenda al mercado en cuanto a los resultados. De hecho, ha venido haciéndolo. Desde hace menos de 2 o 3 días atrás, ese rumor se ha filtrado en el mercado y se hasta incluso en las cuentas que hace el gobierno, incluyendo nuestro ministro, tiene dentro de su presupuesto para este año ingresos provenientes de Ecopetrol vía dividendos. Y esos dividendos dan una cuenta más o menos de unos 260, 270 pesos, lo cual el país no estaba esperando. O sea que parece ser que el gobierno, como tiene cifras tan a la mano, pues al lado de la empresa está, claro, ya tiene una muy buena idea de cómo pudieran haber sido los resultados del último trimestre y con base en eso ya están presupuestando cuál podría ser la propuesta de pago de dividendo. Resumiendo toda la historia, para todos los aquí presentes y nuestros televidentes, el mercado ha dado una papaya lo decimos nosotros desde el punto de vista práctico, y es que luego de una caída indiscriminada, los inversionistas finalmente han dicho, hombre, Colombia no hay necesidad de tener el mismo estigma de lo que tiene el resto de estos países como Ucrania, como Sudáfrica, como Argentina, etc. Y por ende hay que aprovechar las luces muy benignas que se ven para el 2014. Tú empezaste a hablar ahorita qué se depara para nuestro país para este año que recién comienza, en donde todavía se ve relativamente benigno en cuanto a crecimiento económico, estabilidad en tasas de interés, estabilidad en comportamiento de la inflación. Aún así con elecciones. De hecho, las elecciones siempre marcan las economías de los países. Pero yo creo que ya el gran medida del mercado ha estado anticipándose lo que va a ser el resultado de dicha elección. Si se han dado cuenta las encuestas, pues es el voto en blanco el que lidera, pero por encima de eso, infortunadamente, pues, desde mi punto de vista, va a quedar reelecto otra vez Santos, y en ese orden de ideas, pues yo creo que los analistas internacionales, que en gran medida son los que mueven el mercado, no van a ver mayor cambio desde el punto de vista de políticas económicas. Nosotros le preguntábamos aquí en Nacho al ministro y él no podía responder porque, claro, porque es el ministro, porque es el funcionario, sobre el tema de las acciones, y lo que preguntan nuestros compañeros acá que tienen sus acciones de Ecopetrol es, ¿vendo o no vendo? Ok, entonces va a depender. Con Juan Diego ustedes han hablado muchísimo del famoso tema del intraday, el muchacho que es un trader que compra y vende, casi que compra y vende entre 2 o 3 días. Yo creo que la mayoría de quienes están en este programa viéndonos en este momento son inversionistas, son las personas que tienen dinero en los fondos de pensiones, son inversionistas que compraron hace 4 o 5 años en las emisiones de Ecopetrol. Para la universidad de sus hijos, como es el caso de la persona que me mandó a consultar. Ecopetrol, como cualquier empresa, también tiene unos riesgos inherentes a la empresa per se. El más crítico es el encontrar nuevas reservas. No han logrado todavía dar en la pepa con eso. Si Ecopetrol logra, a través de estas inversiones que está llevando a cabo, este año tiene presupuestado cerca de 10 mil millones de pesos aproximadamente, 10 billones, para efectos de llevar a cabo dentro de todo su plan de inversiones el seguir en el proceso exploratorio. Si llegase a encontrar pozos que le permitan paulatinamente reemplazar su actual nivel de producción, yo creo que la acción tiene potencial de volver otra vez a los 4 mil pesos. Antes de irme a comerciales, no nos quedemos ahí. Hábleme de acciones por sectores. ¿Usted cómo la ve? ¿El sector económico cómo lo ve? ¿El financiero? Financiero es un reto importante porque el financiero ha tenido una situación de que las tasas de interés infortunadamente impactaron los portafolios que ellos administran, los que están en TES. Entonces, en la medida que las tasas de interés subieron en Colombia y más recientemente incluso, su portafolio de inversiones en TES perjudicó las utilidades, pero desde el punto de vista de negocio, si la economía mantiene el ritmo de crecimiento, algunos auguran, de pronto Ramón me puede corregir o no, que puede estar en el orden de 4,5% para este año. Y si, digamos, la cartera de crédito crece por lados del 14-15%, si el sector hipotecario sigue muy bien como ha seguido, esperaríamos eventualmente que haya una ligera recuperación en lo que son utilidades de las empresas financieras, no siendo el sector más apetecido. Yo a título personal sería un poquito más cauto. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué le gusta? Cementos. No cabe la menor duda. Yo por eso le Nacional de Chocolates, cementeros, o sea, todo esto. Nacional de Chocolates ha estado golpeada, pero está recuperando terreno y ha sido una empresa que nosotros a nivel del campo de la gestión de portafolios de inversión la tenemos dentro de lo que le llamamos acciones defensivas. ¿Por qué? Porque es un sector que llaman de consumo masivo. Entonces, independientemente del ciclo de la economía, la empresa per se va a tener resultados que van a ser relativamente pronosticables. Lo que hay que apuntar es aquellas que van a estar a la par con los ciclos. Entonces, en este caso, por ejemplo, construcción, tú me decías, por ejemplo, cementos, energía, el hecho de que si Colombia empieza a crecer, va a haber mayor demanda de energía. Entonces, empresas generadoras de energía, empresas generadoras, digamos, de productos de construcción, o sea, materiales de construcción, constructoras mismas. Pensemos en el Cóndor y con concreto, que están a puertas de que se les adjudiquen algunas de estas importantes obras del 4G que se viene ahora en fuerza. Entonces, yo soy moderadamente optimista para que este año en la Bolsa de Valores tengamos un retorno que puede estar entre el 10, 15 y en el caso más optimista hasta incluso del 20%. No le puedo creer. Excelente. Usted. Yo. Ahorita desde la cátedra me cuenta. Convierte tu carro a gas. Es la mejor opción que puedes hacer con gas natural, con equipos de última tecnología
y pueden ahorrar hasta un 50% de combustible y queda exento de pico y placa. La exención del pico y placa es en los vehículos particulares. Aprovecha el bono y la financiación en la cuenta de servicios de Empresas Públicas de Medellín, EPM, y conviértete con Suragas. Llamen a Suragas al 448-4667.